Advertencia. El siguiente vídeo contiene lenguaje explícito, referencias al consumo de drogas y situaciones que pueden resultar sensibles para algunos espectadores. Este contenido tiene fines estrictamente documentales y educativos. No pretende promover, glorificar ni incentivar el uso de sustancias ilegales. La visualización por parte de menores de edad no es recomendable. Se recomienda discreción. Benvinguts Barcelona, estem al canal 4 de Televisió Espanyola. Benvinguts a Callejeros Viajeros. No hay ciudad como Barcelona. Aquí se roban entre ellos, entonces desde hace una semana yo también lo hago. Te lo di a ella, la rubia. One man punched me behind me. My name is Chocolate. You want to come party? Come meet me. You want sex party? I have sex party. Chicks with dicks, midgets, Chinese boys, niggas, I have everything. La policía a veces se mete. La quina es la droga del momento. Yo lo entiendo, como vecino, esto no puede ser. Yo lo entiendo. A veces pasan un poco de todo. Es que si uno mismo no se ayuda también para salir de aquí, imagínate. Ya se sale por ahí para allá. Psicológicamente puedes terminar muy mal con la ansiedad. Piensa que hay mucha gente como no. Es como un bombón, comes uno, quieres otro, comes uno, quieres otro, comes uno, quieres otro, es como un bombón, porque genera ansiedad. O sales de aquí o terminas mal. El movimiento paralelo. A mí la gente me ve y a mí no me ve como junkie ni como drogadicta. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Politiquero. Hoy es un día muy especial porque vamos a hacer un contenido un poco diferente. Bueno, ya estáis muy acostumbrados a que salga a la calle a hacer entrevistas y que esté un poco más organizado todo, pero hoy es diferente. Hoy estamos a domingo 29 de junio de 2025, son las 23:57 más o menos, y vamos a dar un paseo por el centro de Barcelona y a ver con qué nos encontramos. Y lo primero que quiero hacer es comprar tabaco, porque ya sabéis que siempre os pueden pedir un cigarro y no viene mal tener el tabaco encima, pues si tienes que darle a alguien. Hola, buenas. ¿Hay tabaco? ¿Tabaco? Tabaco no. Pues nada, no hay tabaco, chicos. Esto es surrealista, o sea, es que... No sé muy bien cómo subir este contenido. La idea es que se haga algo de formato de larga duración. No quiero como recortarlo mucho, pero seguramente sí que es lo que acabará pasando, porque es lo que me da mejor también. Así es un contenido mucho más intenso. La cosa es que, claro, es que no sé qué va a pasar, o sea, no tengo ni idea de lo que podría pasar. Tener tabaco me va a ayudar bastante. No solo para evitar problemas, sino que también para conversar con la gente, ¿sabes? ¿Hay tabaco? No hay tabaco, chicos. Y es lo que pasa que no fumo, así que tampoco... no sé dónde comprar, ¿sabes? No sé qué se compra en los estancos, en Rey de Estambul. ¿Tabaco? Adiós. Ya estamos aquí entrando en el Raval. Que todo muy bien, en verdad, tampoco parece, no sé. Tampoco es que la gente que no sois de Barcelona, a veces parece que Barcelona sea aquí, yo qué sé, Vietnam, y tampoco es tan así. Está bastante bien, de hecho, pero... A ver, ¿qué tal, amigo? Do you mind if I film you? Do you mind? No, you I'm can't. doing a video for my YouTube channel. Ah, okay. Hello, guys. What do you need? What do you need, bro? Brother, 2-3 euros is possible, bro. And where are you from? Serbia, man. Serbia? Serbia. And what are you doing here in Barcelona? Here on vacation, bro, but some shit happens. One man punched me behind me with this. They used my whole bag with the money, with the passport, and with the phone. Oh shit. Yeah, man, shit. And why did they do that? When that happened? That happened, bro, yesterday. I don't know which time exactly. And tomorrow I must go to embassy to take emergency passport. And you know, and now I didn't eat this. That's why I am. Yeah. Today I was I was trying to find this embassy, but I didn't find. And tomorrow I must find it. Yeah. And I was meet one friend to say to help me something, you know. If he can help me, but he can't. That's the problem. Maybe we can go there and maybe there's gonna be tobacco. Okay, let's go, man.
And what are your plans for tonight? My plans is like to a little bit here to... Ahí hay tabaco. A ver. Serbia. ¿Cómo? Serbia, Germany. Serbia. Austria, Vienna. You? Yeah, you wanna go? Let's go. Sí, ¿te importa si grabo? YouTuber, bro. ¿no? Famoso. Bueno, famoso aún no, pero estoy bien ahí. Muy bien. Gracias, tío. ¿Te importa si te grabo? No. Pues nada, estamos aquí porque a él le han robado, necesita como... Le atacaron ayer. You were partying yesterday and you had a problem with someone. Drinking, da. Yeah. Ayer. English, bro, not Spanish. Porque drink much, you sleeping. You sleep and drink. Drink, and one man behind me. Yeah. See? Viva, وفير. يوتيوبر. Have you better here? قال لك famoso في Serbia. Help me put this in your state something. Viva, hermano. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta mañana. Amigo, me has dicho que ahí podría comprar tabaco a lo mejor. Sí, claro. En el local de ahí. I don't understand. Have you took me or take something there, please? No. If you can buy me something. What do you think about Barcelona? About Barcelona is the best vacation ever. But until this happened, this shit. Yeah. You know? Because for how much days have you been here in Barcelona? 8 days from now. 8 days and I have posted like 3 days more. But I will see that if I can, you know. Okay, bro, I will leave you. I must go to the... You have to go. Huh? You have to go like to the where? I go to ask somebody else to... Yeah, I understand. Thank you. Okay, have a nice day, man. Have a nice day. Hola, seguimos, chicos. Mira, el casino está ahí, de hecho. Ya lo tenemos. Uy. Diga. Hey, bro. What's that? It's for my YouTube channel. Do you mind if I film you? No, it's okay. Okay. What are you doing tonight? You having a party? We're going with the club, with these two guys. Where are you from? Well, we're from Poland. And what do you think about Barcelona? Barcelona is a good place. Do you think it's a little bit dangerous? Because some people say that. Yes, there's It's a lot dangerous. of like What do you think? scammers or somewhere, but we don't find any right now. Okay, you didn't have any problems yet. Not Everything yet. was okay. Not yet. Genial, de puta madre. Pues muchas gracias, tío. Nada, chicos, ya tenemos el tabaco, Marlboro. Y bueno, chicos, estamos llegando a Plaza Real. Aquí está. Muy bonito todo, ¿eh? Mucha actividad aquí. Este es un buen lugar si queréis comprar droga. Siempre se puede pillar aquí de todo. Aunque no sé. Mejor no lo hagáis, las drogas son malas. Es que esto es surrealista. Creo que voy a ir a volver al Raval. Está lleno de policía esto. No sé. Where you going, dog? I'm doing a video for my YouTube channel. For your what? For my YouTube channel. You have a YouTube channel? Do you want to be in it? Of course, dog. Yeah. So what do I have to say? Nigga, What are you doing here tonight? I work here. My name is Chocolate. You want to come party? You come meet me. Oh, that's You want great, sex man. party? I have sex party. Chicks with dicks, midget, Chinese boys, niggas. I have You got it all. everything. Yeah. Big video channel. That's good. It's called El Politiquero. See? Yeah, you want to follow me? I follow you, dog. And what do you think about Barcelona? Barcelona. Pero tú Estamos- vives estamos- aquí, ¿no? claro, Hablamos, vivo aquí, pues hablamos claro. en castellano. ¿Tú qué opinas de Barcelona? Barcelona es la mejor ciudad del mundo. Sí. Está oscuro. Sí, no, eso es para ahorrar batería, pero sigue vale. grabando, mira, está grabando. Barcelona es la mejor ciudad del mundo. Te gusta o no te gusta, lo que importa, esto es la mejor ciudad del mundo. Vení de mí, de experiencia, ya ven en América, Alemania, Francia, Holanda, Sweden, Inglaterra. No hay ciudad como Barcelona. ¿Y qué opinas de algunas personas que dicen que es un poco peligrosa la ciudad? Porque Sí. hablan de que ha aumentado la criminalidad. ¿Tú crees No. que eso es verdad? No, sí y no. Es peligroso como cualquier sitio. Pues nada, seguimos. La verdad es que está siendo increíble, o sea, cada 2 por 3 aparece gente, me habla, esto es increíble. Y ni siquiera soy, mira, ya ha pasado algo ya. Está la policía y
con las motitos. Creo que de momento todo bien, ¿no? O sea, genial. No sé, esos estaban detenidos ahí. Ahora ya estamos entrando en zona épica. Ya puede pasar de todo. Pues va a estar interesante. Y no sé, algo va a pasar seguro. O sea, es que no sé qué va a pasar, pero es que me encanta. O sea, a partir de ahora voy a crear mucho contenido así. Pero esto es muy diferente. Bueno, ahora vamos a hablar con estos. Esto es que no, ni siquiera veo, pero están con la música a lo lejos. Van por ahí, un grupo de gente. Hay otro grupo también. No sé, vamos a ver qué tal. Vamos a pasar por al lado y a ver qué nos dicen. No sé. Hola. ¿Todo bien? ¿Quieres un cigarro? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No quieres salir en el vídeo? Sí, claro. Estoy haciendo un vídeo para mi canal de YouTube sobre... No, ahora no estoy grabando, porque está de lado, está grabando a mí la cámara. Ahora a ti sí que te estoy grabando, por ejemplo, pero a los demás no. Sí, claro. A mí me grabas eso. Sí, yo sí, al que no quiera que le grabe, no le grabo. Si salgo por la ¿Qué? Lo repito. ¿Cómo? Que no quiero salir. Sí, ahora mismo estoy grabando, sí, pero me estoy grabando a mí ahora. Sí, esto es la pantalla, mira. Mira, esto es la pantalla, me estoy grabando a mí ahora. Hermano, ¿Qué quieres que te pague? apaga para grabar, hombre. Apaga y no salga yo, por favor. Sí, no vas a salir, tú tranquilo. No, perdón. Por favor, que no salga, por favor. Sí, amigo, tú tranquilo, no te preocupes, no saldrás. ¿Cuál es la...? Se llama El Politiquero. ¿Lo quieres seguir? ¿Cuál es el objetivo de este vídeo? Estoy ahora mismo haciendo un vídeo sobre la criminalidad en Barcelona. Ver si ha aumentado, si qué opina la gente y tal. Pero de momento está como todo bien, todo el mundo me ha tratado muy bien. Todo está genial. Barcelona ya no es como antes. Que hable o no, por favor. Ya no hay criminalidad como antes en Barcelona. Al revés, últimamente se ha eliminado la criminalidad. ¿A ti te gustaría hablar? ¿Cómo te llamas? Bueno, nosotros podemos responderte metiendo las preguntas, que no nos preguntamos nosotros por preguntas. Respondemos. Claro. Pues os puedo grabar entonces. Venga. Que puedes borrar. Sí, no, si tú no te preocupes que no va a salir. Si quieres la voz que salga, pero Sí. la que más... Mira, si te pones aquí no se te verá. Pero has un poco Antes sí, o sea, antes se te ha visto. Antes te he grabado, eso es verdad. Pero no se te va a ver así. Mira la criminalidad, no la estoy escuchando. Hoy en día se sobrevive intercambiando cosas, por ejemplo, vamos sobreviviendo de las cosas que se tienen. Yo he perdido dinero en ropa aquí. Están haciendo su trabajo la policía. Con mi nombre pueden hacer Franco una empresa telefónica. ¿Tú sabes cuántos teléfonos me he comprado en menos de 2 meses? Como 10 o 12 Ahora se encuentran más cosas que se roban. Ya nadie quiere robar. Cada semana me roban el teléfono. Cada semana te roban. El teléfono me lo roban cada semana. Es que claro, imagino que debe ser jodido, porque ya así de normal, ya roban a todo el mundo. Pero le va a entender mal. No es el roban que salen a robar. Entre nosotros lo que encontramos alguna vez duermes y te quitan las cosas. ¿Dónde está la cartera? Escucha. ¿Dónde la tiraste? ¿Dónde la tiraste? Esto es real. ¿Pero qué ha pasado? Ahora mismo la han robado a él. Él le cogió la cartera y cogió la cosa. Hostia, estás diciendo de robar que iba a entender. Salimos a robar. Oye, niño, que le robaron. No. ¿Cómo me levantaste? Estamos diciendo la realidad. Él le roban los otros. Es que me está costando escuchar, la verdad. Pero no Y aquí también hay muchos de nosotros que saben robar. Aquí se roban entre ellos, entonces desde hace una semana yo también lo hago. Y he Desde aprendido hace una semana has aprendido a qué. a hacer lo que hacen todos, se roban entre ellos y ya está. Pero la cartera, ¿dónde está? Yo en ocasiones te Yo digo que la robo, o sea, recupero lo que es mío. Y te puedo preguntar, o sea, tú vives en la calle. ¿Dónde está la cartera? Yo tengo mi casa. Vale, y ahora mismo estás aquí porque son
ven tus amigos y eso. Porque bueno, estamos esa camiseta. Es más, quita la camiseta, que es tuya. Quita la camiseta. No, la acabo de cambiar, está ahí. No, te la vas a quitar porque es mía y me la robaste. Te quitas mi camiseta, que es mía. Me vas a saber si... Te quitas mi camiseta, que es mía, la robaste. La cartera la vendiste, ahorita cualquier Estoy cosa. flipando, Te quitas mi acabo de camiseta. llegar y... Vas a ser boom. Sí, sí, la verdad que sí. Vas a invitarnos, ¿eh? Oye, una pregunta, ¿cómo te llamas, amigo? Que está grabando, por favor. ¿Te importaría salir en el vídeo? ¿Me puedes explicar qué ha pasado? ¿Alguien te ha robado? ¿Qué coño quieres eso grabar esto? Paga, no lo grabes a él y ya está. ¿Paga o qué? Es que te puedo dar un cigarro, es que me he bajado. Me he bajado con un paquete de tabaco. ¿Quieres que mío. salgas? Vale, Vale, escucha. Sales. Que hable uno, cojones. Pero si yo no tengo ningún interés en sacar a nadie que no quiera salir, si es que ya con el otro contenido de gente que me deja ya... Intercambiamos, cambiamos. La próxima vez que lo va a robar. Pero ¿cómo te llamas, amigo? Yo no te voy a grabar, si no quieres. ¿Cómo tú vas a llevarte la cartera? ¿Cómo tú vas a llevarte la cartera y no la vas a traer? ¿Qué casualidad? Que hacer algo después, ¿no? ¿Qué casualidad? Con una prima nueva sin estrenar, que me la compró mi Átula. La próxima vez. Esa cartera todo el mundo tenía que ver con esa cartera. Todo el mundo tenía que ver con esa cartera. Se ha pedido estar 50 euros con esa cartera, es un millón. Hombre, la próxima vez son seguros por la... ¿Qué opinas de esto? Qué casualidad. Aquí. ¿Tú que los conoces a ellos? Son usuarios. ¿Qué nos pasa? Vamos a ver que me den. Bueno, que vaya bien, chicos. Nos vemos. Oye, nos vas a invitar. Como si no... Pero la cartera, lo que no ¿Sobre robos? Pero, ¿qué quieres que te invite? No, si yo lo entiendo, en verdad, porque al final... Estamos remodelando la cartera ya hacía a los números, pues también que me firme. ¿Quieres un cigarro, amigo? Sí, yo con un cigarro, me pueden tomar así mismo. A mí no me importa nada. No, amigo. ¿Te importa salir en el vídeo y me explicas un poco qué ha pasado y tal? Claro. Yo salgo como quiera, normalmente. Hola, ¿qué tal? Bien, no, Ay, perdona, no le grabo. Así no. Yo no estoy apuntado. Nada, que yo sí soy, yo lo saco desnuda, que yo soy centauro, no quiere que te grabe, no pasa nada. Ah, bueno, me está contratado. Esa llama Mustafa. Yo no estoy contratado. No, yo estoy diciendo. Estamos aquí nos roban cada 5 minutos. Ahora dice a él que me robó la cartera y que la cartera nunca apareció un chino en un pozo. Perdón, cariño. ¿Pero qué ha pasado? O sea, tú estabas aquí y de repente te has dado cuenta de que no tenías la Estaba cartera. durmiendo, que aquel señor dice que mandó una cartera, que me recuperó el teléfono, como si yo fuera buscadora de tumba, buscadora de recompensa. Y que la cartera, como era vintage, la cartera parece que ahí se la dio a un pianista. Este es mi carro, no te preocupes. Déjame hacerte un La cartera, ¿cuál es el piano? No, es que no... Lo siento. muy bien la imagen. Ahí está mi carro y hay cosas que valen Es que mucho ¿sabes más qué eso. pasa? Que no te conozco, o sea, no puedo arriesgarme Mira qué carro tengo, ante mira la la cámara. policía. No tengo- Solo te digo, mira cómo llevo la cámara con la de esto. Ese carro tengo cosas valen más que esto. Lo sé, es que no puedo, amigo, lo Voy a siento. sacarte de ahí ese plan, mientras tú estás hablando con él, nada más. Lo siento, es que no puedo arriesgarme, más que nada porque ni siquiera lo necesito, porque en realidad con este piensa que así se ve perfectamente. Vas a arriesgar a lo de la policía. ¿Te crees que es tan salvaje Barcelona o qué? Todo es posible, todo es posible. No es nada posible. Lo que está hablando él, lo que está hablando él es Tú ahora algo mismo, interno. claro. ¿Y tú ahora mismo, si dices que te han robado, la policía hace algo? ¿O qué No, pasa? aquí nada hace nada. Yo me hago todo mío. No, pero es y me algo levanté interno. ahora. Es Me algo fui interno. y me duché. Es que él está ¿Y crees que dirigiendo de podría una ser manera- alguien de aquí? ¿O alguien el que se ha ido antes que estabas discutiendo con él? ¿O qué crees Ese que podría haber mismo que sido? es feísimo, se llama Roberto Fabio, que es italiano. ¿Cómo tú me vas a recuperar a mí? A ver, ¿cómo Sí, me la vas a policía recuperar a hace mí? su trabajo. ¿Cómo se llama la obra? Es algo interno. Porque yo soy la cingada de policía la no tiene nada que hacer ahí. Claro. Si nadie se queja de algo Pero la interno, pregunta es la siguiente. ¿Cómo tú me vas a recuperar a mí la cartera? Me vas a recuperar a mi teléfono, que es un teléfono Samsung. ¿Tú me entiendes? ¿Cuántos te roban al día? Y a mí me roban de todo, hasta patinetas sin cargador. Como tú me vas a decir que tú eres feísimo, que tú no tienes dientes nada más. Me vas a decir a mí que me vas a recuperar la cartera, el teléfono y la cartera ¿dónde está? Se desapareció. es algo muy interno. ¿Para dónde la botó? No tiene ¿A nada se la que ver. vendió? ¿Se un descarado? Es un buen flash.
Te ha robado, porque la cartera te la ha vuelto. Es algo interno y pasa entre ellos. La cartera nunca la Uno volvió, roba a igual que la otro, misma. otro roba a otro, pero aquí hay sociedad. Y claro, esto imagino que debe haber muchos problemas, porque si hay robos entre vosotros, tiene que haber como muchas peleas, muchas situaciones de peligro, ¿no? Yo no diría que eso se llama aprovechar del sueño ajeno. Tiene que hacer como Samantha. Por ejemplo, ella, que está casada, ella está casada con un señor de Senegal. ¿Tú me entiendes? Y duermen abrazados. Y hay días que están cansados y él la abraza a él y se quieren. ¿Y vosotros siempre soléis estar por aquí? Mira, yo si vengo otro día, os puedo encontrar aquí. Esta es la mutante. Esto no está haciendo joven, varón, Nada, ¿qué tal? ¿Te importa si te grabo? Es para mi canal de YouTube. Sí, a mí me puede grabar. Usted puede verla. Estoy haciendo un vídeo sobre... Bueno, en realidad es sobre la criminalidad en Barcelona y tal, pero me he bajado para la calle para Mucha criminalidad. ¿Tú qué opinas de lo que está pasando? Aquí hay mucha criminalidad. Cuidado con la mano. Él estuvo con un angelino. El otro día estuvo con un angelino por una pizza. ¿Quieres un cigarro? Grabaste antes, ella lo borró y no te diste cuenta. Con el cigarro. Gracias, guapo. Puedes quejarte. Me lo he bajado, me he comprado el paquete de tabaco. Yo ni fumo tabaco, me lo he comprado solo para eso, para el vídeo, porque así puedo hablar con la gente, socializar más. Agrada-me que jo soy la parejita. Benvinguts Barcelona, estem al canal 4 de Televisió Espanyola. Benvinguts a Callejeros Viajeros. Esto es increíble, o sea, la verdad que me estáis haciendo el vídeo. Con un patrón de hombre, Todavía no has visto nada. ¿Y tú, o sea, tú vives en la calle? Yo vivo en la calle, pero porque yo quiero. Pero yo tengo mi piso y mis cosas. ¿Y por qué dices que tú, o sea, por qué prefieres vivir en la calle? Prefiero vivir en la calle porque se coge experiencias con estos chavales muy buenas. Lo que pasa es algo interno. Se coge experiencia. Se coge experiencia, sí, sí. Pero ¿experiencia para qué? Experiencia a través de maltrato, Lo que pasa es entre a través de cosas uno importantes. roba al otro engaña al otro teme al otro, pero hacia afuera no hay crimen. ¿Y Bueno, la a ver, policía qué hace? La Cuando estáis policía aquí os molesta a veces se mete. De verdad. La policía a veces se mete, a veces pasan un poco de todo. No, porque esto es habitual entre ellos. Entonces la policía dice entre vosotros qué voy a hacer. Y nadie denuncia. Entonces de aquí afuera sí que hacen su trabajo, pero entre ellos uno duerme, otro le engaña. Depende del sitio que tengas asignado para dormir. O sea, hay sitios asignados, pero en albergues o No, ¿dónde es? en plan, tú si tienes documentación y eso, puedes asignarte un sitio en la calle para dormir. ¿Y cómo te asignas un sitio Bueno, a ver, en la calle no te para asignas dormir? cualquier sitio, ¿no? Sino Pero eso un se hace espacio. legalmente en el... Legalmente, o sea, la policía a ver, sabe dónde tú puedes dormir y Sí, dónde en no. plan, y que no te molesten los basureros ni... Eso no es real. Sí que es real. Sí que es real. A ver, la Shirley, por ejemplo, puede dormir aquí hasta que sea la mañana. Yo lo entiendo, como vecino, esto no puede ser. Yo lo entiendo. Sí que puede ser. No puede ser, Tienes tía. que declarar. Porque hay como mucho ruido, problemas y eso, ¿no? Bueno, es que A lo mejor a los vecinos les puede llegar a molestar a veces. Es un barrio chungo, entonces no es que sea un barrio chungo, sino se considera un barrio bastante peligroso. Es como si entráramos al Manhattan en Londres. Para yo chingo. Es que lo están mal vendiendo de una manera. O sea, tú dirías que no es tan chungo. Veo un poco de debate por Es aquí. que hasta a mí me suena que no. Lo que pasa, lo que se ha grabado. No te puedo grabar, ¿no? Luego censura la cara. Si puedes, o si no, solo sigo a la voz. Vale, sí. A ver, depende del callejón donde te muevas, puede haber más movimiento, puede haber menos, pero siempre hay que tener cuidado con las cosas, ¿no? Sobre todo nosotros que nos encanta atracar a los guiris. ¿Te encanta atracar a los guiris? Bueno, atracarlos no, pero a ver, sí que es verdad que al mantenerme en la calle y no poder tener dinero, pues un toqueteo de bolsillo pues siempre se hace. ¿Y no te parece que es algo que está un poco mal, robar a otra persona? Bueno, a ver, primero voy yo y luego a los demás, ¿no? Es lo que pienso. Si esta gente viene de vacaciones aquí es lo que hay. Es igual que si yo me voy de vacaciones allá al brunch. ¿Y cuando robas a los guiris, para qué utilizas el dinero? Para droga, siempre. Para droga, lo principal. ¿Qué sueles para droga consumir? y para comer. O sea, para comer. Siempre consumo o tina o crack. Siempre evaporado en su salsa, que es el amoníaco, que me encanta ese colocón fuerte. ¿Por qué estás vendiendo una cosa que no es real? Claro, casi que es real. ¿Y no cómo se hace el crack en amoníaco? La cruda se hace en amoníaco. En tu caso, Bicarbonato, ¿no? Bicarbonato.
Aquí se hace así en Barcelona. No, pero... En la rabalada. Tina se ¿No fuma puedes dormir? en bola de cristal. ¿Te quedas ahí 3 días reventado? Sin poder dormir, sin poder hacer nada. En realidad, Y es en plan, ¿qué las cojones? drogas hicieron mucho... Se fuma en bola de cristal o te lo puedes fumar en papel de plata. Actualmente no es la criminalidad de robos, ahora la droga es la que hace daño realmente. En Barcelona hay... ¿Eso es en directo? No. No, que va, que va. Esto luego lo editaré y... Uy, yo quiero verte. ¿Cuánto te lleva tiempo? ¿Cómo te llamas, Sara? Yo, Sara García, la mayor poeta del orgullo gay ¿Cuánto aquí. tiempo te lleva a editar un vídeo? Pues sinceramente depende. Ahora soy más rápido porque estoy aprendiendo, me adapto. Pero... ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Qué? ¿Cuántos seguidores tienes? A ver, en YouTube como 1800 o así. Entonces tampoco soy muy famoso. Pues ni vas nada. a ser bomba. Sí, con esto es calidad Sara de contenido. García, la A futura la gente Carmen le de encanta Mairena, ver esto. el movimiento paralelo. Ponle tú, Luis, acá. Déjame sacarte un enfoque para la imagen principal, pero... No puedo, tío, lo siento. Es que no me puedo arriesgar. ¿Sabes lo que llevo ahí dentro? Te puedes demostrar lo que hay. Es que, Es que te creo, pero es que no me puedo arriesgar. ¿Y cómo voy a correr con esto al lado de la policía y con mi carro? Te estoy diciendo por... No lo sé, pareces un tío listo. Yo creo que te las ¿Cómo te llamas en ingeniarías. internet para verte? El politiquero. Soy la El última politiquero. persona que roba. Aquí. También estoy en Nunca he robado. Instagram, TikTok y Facebook nunca he y todo. robado. ¿Tú has 20 hecho años vídeos con los nunca he prostivis, robado. no? No, de momento me molaría, Su contenido es muy bueno, pero no he tenido la ¿Sabes oportunidad. que no eres solo prostivis? ¿Quieres Dos gemelos, tú tías, tienes que más se dedican a contenido? Si quieres, donde llegas hoy a grabar, otro día vienes también, hay sitios donde nos Claro, juntamos. podríais Hay llevarme mucha a otro vida. sitio y hablamos con más gente. ¿No? Pues mira, si me seguís en Instagram o donde sea me podéis escribir por ahí y ahí hablamos. Y vale con vosotros. Es verdad, ¿a ti te importa si te grabo? ¿Te puedo grabar? Esa la Mira, yo vengo, mira, ¿vale? Yo estoy como todos mis compañeros, me busco la vida y estoy haciendo carisma, ¿vale? En la calle, ¿vale? Aquí vivir en la calle, ¿vale? Es lo más difícil que hay. Es sobrevivencia pura, porque te distraes en cualquier momento te roban hasta un par de bambas, te roban hasta un par de calcetines, de calzoncillos y por vicio y casi todo. Y te puedo preguntar, ¿cómo acabaste en esta situación? Bueno, porque por mi familia que nunca me aceptó y vine desde Italia aquí, claro. ¿Estabas en Italia? Sí, me se acabó el me se acabó mi dinero, mis fondos. Bueno, yo me voy. Acabé en la calle, de tener una Chao. alquiler, acabé en la calle. Ahora que vaya bien. Bueno, aquí todo el mundo, aquí la gente que sobrevive en la calle, perdón, porque hace una calor horrible, ¿vale? Es difícil, ¿vale? Y más en ese barrio que es el Raval, que tú sabes que es súper peligroso. Dormir la noche aquí, tienes que dormir con un ojo abierto y un ojo cerrado. Es desgarrador, es indescriptible. Es que parece como una selva, ¿no? Claro, Es una locura, o sea, es imposible, yo no podría vivir aquí. Desnudo y nadie te hace nada. O sea, ¿tú de dónde eres, amigo? Por eso te digo, ven y vívelo por Pues vives- Porque tú dirías que... ¿Pero eres de Marruecos o de Argelia o algún Yo país llevo así? 20 años aquí, no sé de dónde soy. ¿Tus padres de dónde son? Yo de Oreja Marroquí, llegué con 15 años, ahora tengo 35. Tú imagino que Marruecos es mucho peor que aquí Barcelona, ¿no? O sea, no es comparado, según la zona, Yo ¿no? soy de Tánger, Ah, vale. es casi igual. Es una ciudad creciente, están está creciendo el turismo. Está creciendo la ciudad, está creciendo económicamente y está bien, ¿no? Si crece una ciudad y trae gente, 10% va a ser de todo. Entonces, lo que pasa en Barcelona es normal de cada ciudad grande que va aumentando. Y lo que pasa hoy en día es menos que hace 3 años. Barcelona hoy en día puedes hasta hacer lo que te da la gana y nadie te toca. ¿Y qué me recomendáis? ¿A qué zonas me recomendáis ir donde pueda haber el mejor contenido? O sea, gente de todo tipo. Incluso si me arriesgo a que me roben o lo que sea. O sea, Escucha, Baluar. es ser con estos 24 horas. Hacer un corrito 24 horas. 24 horas. ¿Le importa si le grabo? ¿Le importa si le grabo o le da igual? El hombre Ah, lleno. bueno, vale. Vete al... Mira, este es el mira, centro principal. ¿Me dejas un cigarro? Pero Por aquí pasa todo el mundo. Un cigarro sí puede ser. Ah, Sí, sí. Pero no es parte de que permito que me grabe. Sí, lo sé. Solo la voz.
Porque tengo familia y no saben la situación que tengo. Sí, entiendo. Pero tampoco soy muy famoso, ¿eh? Tampoco, no creo que te vean, pero... Pero bueno, tú tienes unos buenos contenidos. Sí, sí. Y tu amigo decía que ibas metida, ¿no? Que te habías metido algo ahora. La verdad que se te nota un poco así como... No, bueno, porque ahora me he mojado la con me se nota, no digas esto. No sé, te veo aquí como agitada. No, porque ahora me he refrescado, tengo mucha calor, pero aquí todos que estamos en el balbo al lado de aquí somos consumidores. Todos sois consumidores. ¿Tú sabes por qué no Claro que cuando sí. ella se coloca? Porque cuando ella se coloca, empieza a hablar de... Pero la mayoría no hacemos nada malo, la mayoría fumamos. No, si a mí drogarme, o sea, me parece de puta madre, no me parece mal. Vete a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Por qué? ¿Por la mañana o por la noche? Sí, ¿Y qué hay ahí? O sea, la gente que está de cola para el comedor, de fila, ves, pero ten cuidado porque toda la gente de las calles de Barcelona está allí en ese comedor. Es para mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube y subo los Vete vídeos. al comedor de paralelo, allí, preguntas cómo funciona un comedor. El personal de la iglesia viene a la policía y le dice que no puede hacer eso. ¿Cómo te entiendes que estamos en la calle, no tenemos comida, nos vienen a dar de comida de la iglesia y los policías le dicen que no pueden? ¿Pero por qué no? Porque no le da gana y ya está. Pero la policía dice que, no entiendo, o sea, Que no pueden eso, porque la iglesia nos puede dar porque se hace comida. tumulto, porque se hace esto, que se hace aquello. Los voluntarios cuando vienen... Los voluntarios cuando vienen a dar, por ejemplo, a echar una mano, entonces... Que protesta porque se acumula la gente, deja que la gente se acumule, que se tenga que acumular porque tienen hambre. Y vienen a darle comida. O sea, pero un momento, pero para que yo lo entienda, o sea, la policía no deja que la iglesia dé comida a la gente necesitada. Porque supuestamente dice que está son muchos tumultos y que si los vecinos se quejan, Sí, ¿de las qué se pueden cosas- quedar los vecinos? Qué locura, ¿no? Si uno lo que Dependiendo está del cogiendo la sitio, comida. dependiendo del sitio. Y cómo se reparte, a veces se crea problemas. Entonces lo que dice, por ejemplo, prohíbe de tal sitio No se crean problemas si en vez de los de la iglesia o en fue otro el gobierno sitio nos que sea más nos diera la comida organizado. y no pasáramos. También es porque realmente no quieren ayudar a la gente, quieren que la gente dependa del Estado, no de otras instituciones como la iglesia. Mucha presta, tampoco Barcelona, ya sabes, tampoco hay mucha, vamos a ver, Barcelona es lo que hay y tampoco hay mucho, el ayuntamiento hace lo que, bueno, dentro de lo que cabe tampoco hay mucha prestación, muchos fondos, por ahí. Entonces los comedores son muy 4 o 5 y son lo mismo. Y diréis que el Estado ayuda lo suficiente, ¿a vosotros os dan alguna ayuda o no lo suficiente? Los albergues, mira, aquí pues, Actualmente hay colapso. por ejemplo, Actualmente en Barcelona hay colapso de gente sin techo. Porque hay mucha gente sin techo, eso es verdad. claro, y piden, Colapso. Entonces hay una lista de espera de 2 años, 3 años. va a haber comedores gratis también hay. Gracias Nada a Dios, más en allá, Barcelona. pero es algo que se come y uno hace su piquiti paquiti full en el estómago. Por lo menos engaña el En estómago. Barcelona comedores hay. Los traen con Lo su que no eso, hay- caballito, lo que bien. falta en Barcelona son más hogares para la gente para darles de dormir. ¿Y por qué crees que no se soluciona este problema? ¿Por qué el Estado es tan capaz de gastarse el dinero en tonterías y luego el realmente importante no se En la calle ayuda? cada vez Porque cada vez más quieren para ellos y no para la gente. Claro, y menos para mantener eso, No lo para mantener el sitio así. Porque Y cada- espacio hay millones para hacer edificios y darle a y hay sitios, albergue, Si los pero alquileres todo estuvieran más funciona, todo es muy complicado, estuvieran el proceso de entrada es muy complicado porque para entrar, por ejemplo, en un albergue, centros con blanqueo de terrenos, para entrar, por ejemplo, en un albergue tiene lista de espera. a los demás. Y mucha tontería para alquilar. Yo viví en Holanda 6 meses y en Alemania. Al dueño lo único que le interesaba era que cada mes yo le diera su dinero. A él no le importaba si yo trabajaba, si yo no trabajaba, lo que hiciera. Mensual yo tenía que darle su dinero y punto, ya está. No se lo doy el mes que viene y el mes que viene estoy en la calle. Sí, claro. Punto. Es lo que tienen que hacer. Tristemente más gente en la calle porque también Barcelona papeleo, es una tanta- ciudad muy cara para Tienes que vivir. tener Es muy cara, ya. Es una zona muy turística. cuenta bancaria de Bueno, amigo, Pero Y cada al vez final, una por eso pila va de a veces quedar. los dan falsos, porque una pila de veces dan todos los papeles que ellos piden y ninguno de esos es verdadero, todos son falsos. pero ¿y vosotros qué creéis que se debería hacer? ¿Cuál debería ser la solución para acabar con todos estos problemas? Por ahora empezar a bajar las rentas que están carísimas todas. ¿Y cómo se podría llegar a hacer Y eso? quitar todos Porque esos Airbnb que valen carísimos. hacer tendrían que poner controles de precios, limitar los precios, porque eso podría ser peligroso también, ¿no? una habitación compartida Hay habitaciones de 700 euros, ¿cómo tú puedes y llenas entender eso? de
O por ejemplo, facilitar a la gente que está en la calle una habitación a módico precio. Lo que, ¿sabes? Ponerla en estructuras donde los precios no son tan caros. Porque pagarse a una persona que está en la calle cobrando 500 euros de renta, de garantía, de no ayuda. Porque la mayoría de las ayudas son, por ejemplo, la renta garantida son 500 euros más o menos. O sea, dime tú, cobrando 500 euros de ayuda, como uno se coge una habitación en Barcelona. O sea, te queda nada más para toda la habitación y ya está. No, tienes toda la razón del mundo. O sea, te queda nada más y se llega, porque a veces en algunas, tú sabes que en habitaciones cuando te alquilan una habitación te piden hasta fianza, que puede ser 300 y otro 300 o 400 de alquiler de la habitación. Es súper caro. Tiene que para ayudar a la gente, quitar a la gente de la calle, lo que tienen que hacer es ponerla facilitarle la entrada a una habitación a módico precio, ponerle un módico precio a la gente que está en la calle, o ponerle una estructura o construir más estructura. Lo que pasa es que el ayuntamiento está con la cual se lo comen todo. Lo que pasa en Barcelona, hay tanta gente que viene, hay universidades dentro de la ciudad, hay turismo, hay gente, entonces hay escasez de casas. Lo que hay que hacer es construir o edificios de bajo coste o lo que sea, pero hay que construir. No hay, tiene que haber más oferta de vivienda pública para que bajen los precios y haya para todo el mundo. Y cambiando de tema, que hay un tema que me interesa mucho. ¿Vosotros os sentís discriminados en la calle? ¿Notáis racismo, xenofobia o no? Porque hay como mucho ese debate de que dicen que está aumentando mucho, algunos dicen que sí, otros que no. Hay de todo. Sí, pero tú dile cuánto dinero gastas al día. ¿Quién se gasta más de 1000 euros al día? Es que claro. Más de 1000 euros al día. Entre todos nosotros más de 1000. Entre lo que ves aquí más de 1000. Qué fuerte. Y claro, todo ese dinero sale, o sea, porque tampoco... Porque me habéis dicho que a veces robáis y tal, pero tampoco es yo. Mira este carro. No todos, pero algunos de vosotros sí que a veces recurrís a eso. Le sacamos basura. ¿Quieres que te muestre el valor de las cosas que hay dentro? A ver, muéstrame. Vamos a verlo. Hay veces que se encuentran cosas de valor. Pero, y cuando encontráis cosas de valor, intentáis venderlo y sacar algo de pasta. Pero yo es que yo no me dedico a nada de esto. Tampoco. Porque tú me has dicho, tú no vives en la calle, me has dicho, ¿no? Sí, en mi casa, pero... Es que por seguridad no puedo voy a hacer. dormir, entonces las noches las paso por aquí. Por seguridad no voy a hacer nada. Yo vivo lejos, yo vivo bastante más lejos de Me han aquí. robado mucho. Vivo pero muy eso es lejos interno. Pero ¿y te preocupa que te robe alguien de aquí o alguien de fuera? No, ya se sabe quién. Aquí ya No, sabemos. pero me parece muy curioso que, claro, que sabéis que algunos de vosotros os pueden llegar a robar, pero aún así estáis juntos. No, aquí no, de momento aquí no hay robos. Yo prefiero que siga robos internos. Sí, pero lo que quiero decir es que sí, perdona, pero yo lo que digo es que si estoy en un grupo que siento que alguien me podría llegar a robar, yo me voy de ese grupo. Yo no estaría con gente que me va a robar. Lo que pasa, robos, se llama robo. Es que entre nosotros, vamos a decir. Yo prefiero que siga así, que salga hacia afuera. Entonces, se roba entre ellos, pero digo que se roba hacia afuera muy poco. Pero lo que pasa es que prefiero que siga así robando entre ellos. ¿Te ha robado latina o qué? Me ha robado la droga y otra cosa. Dame un chico. Eso se llama robar, suena mucho, pero realmente uno quita al otro. Tú me quitas, en serio. Pero eso es robar. Sí, pero si tú lo permites y si tú lo haces, le estás dando puerta al otro, ¿no? Claro, es que el problema es que se normaliza, ¿no? Hace que sea más fácil. Pues entonces luego no te quejas. ¿Vas a fumar tina ahora, amigo? A ver, dame. Que están vendidas. Dame, que tengo unas Nike blancas. Están vendidas, loco. ¿A quién? Dame a verlas. A la mujer de ruso. Esto no lo tengo de aquí. De esto vendidas. ¿Esto sabes de dónde se sacó? ¿Son originales? ¿Sabes de dónde se sacó? ¿De dónde? Del Cubo. Hostia. ¿Y cómo acaban ahí esas bombas? No sé cómo. Que se dejan las maletas. Sí, claro que son originales. Es que vaya pipada, amigo. Hay modelos de... ¡Joder, yo las quiero! Hay modelos de edición o limitadas. Muy guapas, Latina es la droga del momento. Sí. ¿Por qué? Sí, el crack ha bajado, el bazuco se bajó. Él te pone como una niña chiquitica. A ver, pues, oye, Pero estás metiendo la cara en un color que no va contigo. Pero si ahora estoy normal. Pero ¿no te da la sensación de que es como que
Constantemente quieres llegar a algo que no encuentras, porque con la tina... Yo lo di a ella. O sea, ¿no prefieres la coca o el M o cosas así? Porque la tina no es como muy... Sí, es muy heavy. Bueno, yo lo respeto y respeto cada uno su gusto, pero yo por la... Te lo di a ella, la rubia, El mío, el mío. La azul, lo tenía ella. Esta camiseta la encontré en la basura. Sí. Es de 2002, del Mundial de Japón-Corea. Qué bueno, tío. Solo falta que... Cada cuerpo es un mundo, lo que pasa es que hay que hacerlo con cabeza todo. Claro, claro. Lo haces un día, no pienso que nadie se... ¿no? ¿Y cuál es vuestra droga preferida, entonces? Sí, si tuvieras que elegir una droga, ¿cuál sería la mejor de todas para vosotros? Que la cocaína. Toda tiene su trampa. El bazuco. No caigan pero ya no, todo es sintético. Lo que pasa es que el bazuco es muy caro, ¿no? En verdad, porque tina te metes un poco y ya vas tirando, pero bazuco, como te enganches al bazuco, te arruinas. Ahora entiendes por qué estoy aquí. Toda tiene su trampa. No en la calle, pero huí del pueblo donde estaba. Toda tiene su trampa. Mira, Claro, una, claro. la tina no Es la te... droga la más tina, cara, por ejemplo, pero ya no hay. El bazuco, el crack, por ejemplo, mira, es como un bombón. Comes uno, quieres otro. Comes uno, quieres otro. Comes uno, quieres otro. Es como un bombón, porque genera ansiedad. Es un círculo sin acabar. Yo he visto gente, hermano, gastarse miles de euros en crack y seguir teniendo ganas. La tina, sin embargo, con 10 euros te da bastante, una buena bolsita llena, eso sí, pero te deja 3 días sin dormir. Ya, claro, ese es el problema, eso me raya. Cada una tiene su... ¿Te importa si te grabo un momento mientras fumas? Aunque esto creo que no lo puedo subir a YouTube. No genera tanta ansiedad como Lo puedo censurar a ver. Es que O una pipa de estas de, ¿sabes? Y que no sea como algo que empuje a la gente que sea normal y empiece a tomar. No, pero al final cada uno es responsable de sus decisiones, yo creo. Como tú dices, esto parece habitual. La gente... Tú eres de Cuba, amigo. ¿Qué opinas del socialismo? Mi soplete en la naranja que lo tiene. Y me hable de Cuba. No. Cuba, lo más fatal que hay. ¿No hay gas? Mira, Yo tengo una arriba, si me dejas. mira, hoy de un día Ya todo entra, el yo voy a mundo Cuba se y ya droga, voy como turista. Es una dictadura horrible, ¿no? Bueno, en mi país también. ¿no? Ya como sabes que tú vienes de afuera, por cada kilo cobran 10 pesos moneda nacional. Y como tú vienes de Europa te cobran 10 euros. Es una dictadura sumergida. No, ni poco. No hay dictadura. Yo pensaba que eras de aquí. ¿Qué va? ¿Dices que hay dictadura en Marruecos? ¿Cómo? Todos somos de fuera. Confírmamelo. Es una dictadura escondida. No se ve, no se ve. Hombre, porque Es monarquía. No es dictadura. el monarca es dictador. No. Bueno, pues nada. En eso tienes razón, yo creo. Marruecos no es una democracia. España. Hay partidos, pero no es democracia. España tampoco es una democracia porque es una partitocracia. Sí. Pero sí que hay más libertad que en Marruecos, seguramente. Bueno, también es un ejemplo la libertad que tenemos aquí. ¿Qué tienes? Porque últimamente esto no parece Europa. Yo hace poco fui a Holanda a visitar a un colega. ¿Has trabajado en Marruecos alguna vez? No, nunca he ido. Pues en Pero Marruecos es que me pareció surrealista la diferencia. En 6 Marruecos la meses. misma libertad Conozco pocos países, igual es más. pero de todos los que conozco me quedo con ¿En Holanda. serio? Pero a que es mucho mejor que en muchas cosas que España. O sea, En Holanda no hay mendigo. vas y parece un sitio, un lugar europeo, de No verdad. hay mendigo en Holanda. Las calles nunca las vas a ver así. Yo viví 6 meses y los zapatos que yo traje de Holanda yo podía ponerlos de nuevo en la tienda porque la suela estaba nueva. Todo bien organizado. ¿Y dónde estuviste de Holanda? ¿Eh? ¿Dónde estuviste de Holanda, más o menos? Estuve en Amersfoort, en Rotterdam, en Alkmaar, en Nuremberg, en Alemania. Estoy en una pila de lugares porque cuando yo llegué... ¿Cuántos idiomas hablas? 7, 8. 7, 8 idiomas. Qué fuerte. Por ejemplo, te vas a ciertos Aquí mínimo países... de nosotros hablan 4 o 5 idiomas. Te vas a ciertos Qué bueno, pues países... eso es muy útil, la Tenemos verdad. estudios todos, o sea, que imagínate. En Alemania, por ejemplo, no quiere gente en la calle, y Suiza tampoco. O sea, son países mucho más adelantados. Mira, ella, por ejemplo, es fanática al idioma alemán y te habla alemán mejor que un alemán, te lo digo. A ver, ¿podrías decirnos algo en alemán? Grelay Sile, Grelay Budón. Está cabrón por no sabe la que la coge. Está enfadado. Cacha, te la primera. Ahora cuando se la primera no se cae. La niña coge. No quiere. No te da el desprecio que estás como loca por darte. Mira, ya te está mirando más porque el bonito La que la vende, la doctora Salva. ¿Qué? ¿Y cuánto has pillado? Fíjate cómo le di la pipa y después fíjate cómo la suelta. Nada más le falta masticar el cristal. ¿Cuánto has pillado, dice? ¿Pero cuánto has pillado hoy?
Ahora. Fue un negocio que dice, bueno, nosotros hacemos negocio. No se puede decir. Por ahí me estoy la naranja, está por ahí. Me roban, dile. No puedo decirlo. Bueno, con Tina ya con un poquito ya tenéis para todos, ¿no? Yo he venido a veros a ella, le he cogido mi invitado. Bueno, normalmente está para todo. A ver, también acuérdense que se hace su historia privada, ya se hacen grupos, se hacen amistades y a uno no le cobran lo mismo que le cobran a otro y así. Si todo es para nosotros. Hay que saber a dónde Porque al final nosotros comprando la El que hace tirándolas ya me está robando. Esas zapatillas son mías porque esas zapatillas tú me las compraste por la chaqueta verde y nunca las bajaste. Las Munich. La vida de una persona que vive en la calle. Descansar, se hay fiesta y fiesta, y despertarse a la mañana, irse a duchar, al baluar, desayunar. Ah, este es el baluar. Es el baluar, el centro donde más o menos a toda la gente que está en la calle, que está en adicciones, solo para gente que está en adicciones. No, me lo pongo para que no me aplaste el tabaco, ¿sabes? Allí hay un centro que se llama el baluar, que es financiado por el Estado, donde va mucha gente que está en la calle con adicciones. Allí se duchan, tienen su café con leche, tienen enfermería donde se pueden, a lo mejor, si son consumidores de por venas, allí tienen su espacio seguro, una enfermería con un profesional donde revisa. ¿Me escuchas? Llámale que venga. ¿A quién? ¿A quién? Ahí tenemos a Aida. Aida, a ver. Aida, bien. Es que, perdona, es que me cuesta prestar atención porque hay como mucha gente hablando. Pero aquí al lado, por ejemplo, tenemos el Baluar, que es un centro de la vanguardia para personas consumidoras. Pues eso está muy bien, con cabinas, para que ellos puedan fumar, tú dices que no lo ves bien. Donde hay enfermería, ¿Crees que a lo mejor perdona, donde hay enfermería, donde a lo mejor quien consuma de por vena se puede meter allí tranquilamente con un enfermero revisado su mierda, entonces por poca palabra. Así no lo hacen en la calle, ¿entiendes? Porque mejor hacerlo en la calle es más peligroso, porque a lo mejor se dejan chutas, cosas así, y un niño lo puede pisar. Y allí también, tienes sala para pincharse, sala para fumar, sala inhalada. Hay muchos, ¿entiendes? ¿Y qué opinas de la gente que dice que eso no está bien porque incentiva el consumo, incentiva estas situaciones? Bueno, ayuda mucho. Se hace favor a la sociedad. Hay algo muy extraño en estos centros. Si no estaría esto, estaría en cada esquina. Estarían por todas partes en vez de estar ahí. Entonces, en vez de estar por ahí, pues vamos a concentrarles y además, para no estar mal tirado, te echan una mano. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es bueno que se haga eso. Lo que pasa que yo para empezar, yo creo que las drogas deberían ser legales. Porque yo creo que en realidad lo que hace, o sea, cuando las drogas son ilegales, haces que sean más peligrosas, de que organizaciones criminales se financian a través de la venta. Si fueran legales serían más seguras y encima las venderían empresas como farmacias y el Estado cobraría impuestos de eso y se controlaría más. Eso sí, pero creo que tiene que estar regulado, no se puede prohibir. Depende qué droga estamos hablando. Ya. Pero las drogas no. Madre mía, mañana terminamos. ¿Qué vale? Si no te vale, me la devuelvo. Ahora muy mal vender las bambas. Os puedo grabar, chicos. Estáis ahí fumando un poco de tiro. Venderme las bambas, No queda mucho ya, ¿no? Sí. No sé, yo quiero fumar. Esta niña me va a romper la... ¡Noelia! Esto se enganchó aquí, quítame aquí. Puta. Mira. Ella, por ejemplo, es pintora. En el vídeo cuando entra hace tatuajes, buenos cuadros. Personajes. Como el nombre. Como animado. Es artista plástica. Es artista. Origen. Dibuja. Especialidad. Ella dibuja. Solo escucha así. Mira, no te pregunto. Yo sé Eso quedaría bien. Muy bien. Lo que pasa es que no os conozco aún. Bueno, ¿cuál es mi especialidad? Sí, no le he dado. No es tuya ni del samba. Hola. No es tuya. ¿De dónde sale? ¿Qué pasó ahora? Habitual. ¿Y de dónde ¿Pero qué sale? ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Algo pasó? Cosas internas. Tú me has quitado, esto es mío, ¿dónde lo has sacado? Hace 2 días me lo han quitado, ¿quién te lo ha dado? Así, típico. ¿Eso de dónde sale esa bicicleta? ¿Qué pasó, no? Ni siquiera te conoce. ¿Cómo? ¿De dónde La mayoría sí hacen esas cosas cuando estás dormido. Nunca va a hacerlo por la cara y nunca va a confesar. Siempre cuando preguntas, ¿me estás acusando? ¿Me entiendes? Siempre te van a quitar cuando no estás mirando. Lo jodido es que, claro, ¿cómo puedes dormir? Él es experto en antigüedades. No, experto en antigüedades. Experto en ser robado. Qué bueno. ¿Quién es el más ladrón de aquí, diríais? Él. Es una competición. ¿Te importa si te grabo? Vale.
Mira, aquí tú vienes hecho un santo. Es para mi canal de YouTube. Aquí tú puedes venir hecho un santo. Pero como tú no te pongas a la viva, si te haces de miel, te come las hormigas. Porque hoy te roban y te haces chivo con tontera. Mañana te roban y te haces bisco para ver la doble. Pero para saber, tienes que robar tú. O te van a seguir robando y te vas a convertir en un traste aquí. Entonces yo, esa forma de que no te digo. Yo le robo a cualquiera porque como cualquiera me roba a mí, ya está. Me voy. No puedo fumar, me voy, tío. Ahora la puta quiere fumar y entonces ella dice que como no puede fumar, se hace poner bueno. La mujer de Moza. Moza un chico muy guapo, guapísimo, que ella lo convirtió a un diablo. Coge que te doy con este. No sé, pero me dejaba fumar. Ya no. Ah, va. Es que lo convirtió, ¿sabes? Porque se como a Fucarcita. No sé. Ah, me chuzo a las 12 de la noche como esta niña. ¿Y qué consejo le daríais a los jóvenes en España? Yo. Que no pasen por el baluar. Que hagan todo, que salgan, que entren, pero que no consuman. ¿Qué es esto? A los jóvenes no hay que Un micrófono de... decirles Hostia, muchísimas gracias. Y que no le ¿Pues estás seguro? Yo no lo necesito. Es mejor que lo tengas tú. Ya no le digas que una droga es peor que la otra, ni que la otra es mejor, ni que todas las drogas son malas. Muchas gracias, tío. Esta tengo una grabadora. Pero, amigo, prefiero que lo tengas tú, tío, porque lo necesitas más que yo. Si me lo das a mí, es un regalo. Me lo quieres regalar, es que... Te lo agradezco, tío, pero... ¿Seguro? Sí, tengo muchas cosas para regalar. Pues muchas gracias, tío. ¿Cómo te Mira la llamas? suerte que tú has tenido. Mira la suerte que tú has tenido. Encantado, tío. Todavía no sé, yo creo que ni 2 horas que te conozco y mira lo que te regalo. A mí me conoces un bulto y nunca me ha regalado ni un alfiler. Para que tú veas cómo es aquí. Rose. Samantha, la que más pinga guapa. Sisley Rose, la Rose. Ok, Rose. Pues ahora te doy un cigarro. ¿Tú te has sentido inseguro con nosotros? A ver, bueno, al principio un poco. Pero en verdad soy muy de... Yo te lo he hecho súper fácil. Me siento identificado. Pero más que nada porque nos conozco y no sé lo que puede Aquí pasar. está ¿sabes? Salva, Ahora no me siento famosa. inseguro tampoco. Y si te encontramos por ahí, vamos. No. Aquí está mi maestra. 20 metros. La señora Moza. Déjame el mechero. Aquí está un profe, un ícono de la cultura marroquina integrado en España. Yo soy asesino en serie, este es un psicópata, este es un violento. Este es un atracador, este es un... ¿Y por qué crees que mucha gente, a pesar de lo que dices y de que parecéis buenas personas, en verdad, ¿por qué crees que mucha gente al veros de primeras no lo va a ver así? Que tendrá como una mala imagen de vosotros. Es porque... No es a todos. No es a todos. Sois muy negativos. A mí la gente me ve y a mí no me ve como junkie ni como drogadicto. Bueno, si llevas una pipa de tira en la mano puede ser, ¿no? ¿O no? Explica, déjame hablar. Pero a mí yo no veo diferencia. Hostia. ¿Cómo se dice? Respuesta a tu pregunta. Es normal. Cada cosa que sale y no estás... como, siempre hay que revisar los bolsillos porque siempre algo se queda habitual. un gramo La gente a no, alguien y es cuando te veo con una pipa, te ven en estas condiciones y te ves siempre discutiendo. Me has robado. Claro, dice, hostia, ¿de dónde estoy metiendo? Lo que tú has dicho. Llevas rato con nosotros. Deja hablar, tío. Hostia puta. Tú has dicho, acabas de decir que aún no estás sintiendo seguro. Ahora mismo estás hablando con Super Mario. Es que... lo que le falta es civilizar. Mira, no se parece a Super Mario. Mira el bigote. Es que... Bigote. Ni hablar. ¿Sabes lo que me ha hecho? Le digo lo que me has hecho... Dile todo lo que te he dicho. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? De la envidia... ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Me han metido el cabrón chinches en toda mi ropa. Hijo puta. Me ha metido chinches en la ropa. ¿Pero cómo se hace eso? Pues pregúntale a él. ¿Qué dice que le hice? Métele chinches. Y, amigo, ¿le has metido chinches en la ropa? ¿Qué dices? Ha hecho llegar chinches a mi ropa. Ya esos son paranoias de él también. Sí, paranoia. ¿Pero por qué crees que...? ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Por qué te iba a meter chinches? Mira, hay que entenderlo todo, mira. Para los chicos heterosexuales es mucho más difícil conseguir el sexo que para nosotros los homosexuales. Porque para nosotros los homosexuales, hasta los mismos heterosexuales de aquí, por la noche, nos jibarean, paf. Por eso... Entonces, tanto tiempo lleva sin follar que le crea, aparte de la droga, la paranoia, la eyaculación, que no la tiene. Y entonces, él se pone como acarandoso. Para darle no más puede ver razón. un filo Deja porque hablar entonces.
para darle más razón. El primer día que nos conocimos, ¿qué me dijiste? El primer día que nos conocimos le estaba tirando la caña. Entonces, ¿quién es el que no le ha cascado en su puta vida? No, pero yo le tiro la caña a cualquiera cuando estoy caliente. Tampoco es que estás más allá que para acá, porque cuando te conocimos, ahora te parece Super Mario. Vale, muy bien. Y ahora estás allá y de puta. Vale, muy bien. Otro fichaje. Ahora estás comiquísimo. Y siempre... ¿Te importa si grabo? Has dicho que no. Ok, ok. Es solo para mi canal de YouTube, ¿eh? Ok, vale. Y pues nosotros nos estás viendo ahora así, nos ves aquí y pueden decir que estamos en la calle. Pero ahora por la mañana, ven para que vean que cualquiera, lo menos que va a decir es que estamos en la calle. O sea, por la mañana es diferente, ¿no? Sí, es como... Bueno, no todo el mundo es diferente, pero nosotros nos arreglamos, nos bañamos, Claro, es que por la noche las cosas se descontrolan a veces, por la noche es normal. No, es que por la noche no, es que por la noche obligados. Si vamos a dormir aquí tenemos que estar tirados aquí. Pero y siempre, tengo una pregunta, ¿siempre os lleváis así entre vosotros? En plan, ¿estáis como picados y tal y enfadados? ¿O depende del día? A veces a veces es peor. A veces sí. ¿Os habéis pegado alguna vez? A veces son confusiones que no te robaron nada, lo tienes por ahí. Hostia, ¿esto de cuándo es? Esta me pegó el cubano. A mí me lo están diciendo a muerte de que haga algo, pero paso de ellos. Me han hecho de todo para que... ¿Pasas de ellos, pero por qué? Porque no merece la pena. Pero siempre hay un límite, ¿no? Hay una persona que fuma tina, pero nunca tiene pipa. Ya es un tema de discusión, porque quiere que obligado se la presten. Yo no consumo esas drogas. ¿Tú no consumes tina? ¿Nunca has consumido tina en tu vida? Es lo que no para. Tío, guardarlo. ¿Cómo voy a guardar? ¿Cómo esa? Ay, no fumo cigarro, no, tú no fumas, no, tú lo que no compras. Pues chicos, ¿os apetece dar un paseo por aquí, por el Raval, o ir a algún sitio? Yo me voy a bañar, aquí a doblar ahora con ella me voy a acompañar y después los Sí, les tienen pelando. Déjame un cigarrico, va. Sí, claro. ¿Dónde quieres ir? Donde queráis, a un sitio que me podáis llevar así. Ojalá se encuentre con el moja. Tienes que parar. Ay, perdón, tenemos que... Te doy otro si quieres. Si te encuentras con el moja, tienes que amarrarte la cámara. Me dijiste que me iba a dar uno y me lo diste. Sí, claro. Este se me ha caído al suelo, pero... Por tu seguridad, ahí antes pregunta si puedes. Pregunto si puedo grabar y tal. Vale, sí. Pero si voy con vosotros, vosotros ya me defendéis, ¿no? No es defender, pero ya lo entenderá, pero digo que hay gente muy... No, yo voy a... ¿Entiendes? Mira, vete ahí de frente. Hay como un porque punto ¿sabes qué negro. dirán que te he traído yo y vienen a por mí luego, paso. Claro. Pero bueno, tampoco... Un punto ciego ahí, entonces ahí vas a tener difícil más que aquí. Sí. Pero ¿y el sitio este está muy lejos o está aquí al lado? ¿Ves la luz azul? Lo que puedes hacer es ir... Pero no creo que digan que te he traído yo, o sea... Es que yo no puedo hacer eso. Explícales que ha venido un chaval aquí y nos ha empezado a grabar y de esto. No. Vale, sí, pues si queréis voy solo, me decís dónde estáis. Ahora somos Uño y Churre y antes éramos enemigos porque ella siempre me echaba la culpa de que yo lo he robado. Sí. Ahora os lleváis bien, Ahora somos ¿no? Uño y Churre. Qué bueno. Nos llevamos bien ahora, pero antes me culpaba de todos los robos que hacía. Voy a la iglesia yo, ¿vale? ¿Vas a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia. Vale. Pero no se puede ir. No. ¿Ves con él? Ahora quedamos aquí, ¿eh? Enséñale la iglesia. Tesh, ven aquí, que al frente era el de YouTube. ¿No quieres hablar? Habla un poco, ya he hablado. ¿Quiere hablar de país? Oh. Pero... ¿El Nordic se queda ahí o...? Un ramo de crack, tío. Ahora vendrá. Entonces, usted es cigarreto. Vale. Pues desde lejos no se va a ver. Pero ponte, si no me pongo más de lado así. Pues no sé, vaya día, ¿eh? Estoy en el último momento y yo estoy colocadísimo. Estás en el último momento y Estoy cansadísimo. Sí, escúchame, pero tú eres una... O sea, eres una mujer, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta de que eras una mujer? A los 20 años. ¿Quieres tener 24 horas? A los 18 años a los 18 ya lo sabía, a los 20 me piré de casa y me fui aquí a Barcelona porque era una ciudad muy abierta porque mis padres no me aceptaron. Porque tú estabas en Italia, ¿no? Sí. ¿Naciste en Italia? De sangre brasileña, pero crié en Italia, me criada en Italia. Sí, de sangre brasileña, pero me crié en Italia toda mi vida. Y mis padres nunca no los conocido y nada, y me adoptaron, yo fui en Italia y nunca ellos me aceptaron
mi identidad de género. Entonces me vine a Barcelona con los 18, me vine a Barcelona y nada, y aquí estoy. ¿Y cómo supiste que eras una mujer? Hombre, una cosa con cual naces, te lo sientes ya desde cuando eres una persona. Es una cosa con la cual nace, hombre. No, me ponía cosas de mi mujer, de mi hermana, vestidos, esas cosas. Admiraba muchas otras trans, las admiraba, quería ser como ellas. Entonces practiqué el trans. ¡Oh, Dios mío! Y entonces empecé a practicar el travestismo. Pero no íbamos a ir al sitio, ¿cómo se llama ese sitio? El de... Lo sabe ella, yo no lo sé. Ella te puede enseñar todos los sitios. Acaban de pegar. ¿Acaban de pegar a quién? Ay, nena, me duele el... Porque se ve que a él le robaron. No le grabo, si no quiere. No te preocupes. Vente para meterte la tijera, coge. Cuenta tu caso. ¿Y qué plan tenéis para esta noche, chicos? No sé, yo quiero fumar. Pero no cogimos agua, nosotros no lo vimos coger. ¿Te han robado? ¿Alguien te ha robado? No le pegaron, no te estaba grabando. No, mira, así no se ve. Mira, no, pero que está la cámara hacia el otro lado, que no se ve. Por favor, que tengo muchos problemas, tengo un niño en medio. No, pero te prometo que no se ve, míralo. Esto es la pantalla, míralo. Ella tiene paranoia porque la droga hace eso, pero tienes que entenderla porque eso... Vuelvo a la calle, que me deje tranquila, vosotros queréis hablar, habláis. Ya, déjala tranquila, pero no... Si prefieres que me vaya, me voy, no te preocupes. Pues yo me voy ahora mismo a urgencias, pero déjame que me vaya. Dale un cigarro. ¿Quieres un cigarrito? ¿Quieres un cigarrito? Por favor. Bueno. Voy, que se me durmió la mano, voy ahora Toma, mismo. Se llama El Politiquero. Sí, claro. Es que si uno mismo no se ayuda también para salir de aquí, imagínate. Tienes que salir por ahí para allá. ¿A ti te importa que te grabe? No quieres que te grabe. Ok. Sí, yo lo entiendo. Yo si no quieres que os grabe, yo no os grabo. Está bien. ¿Sabe quién tenía caca que me termina regalando y fumar? Y pensando, ¿por qué tiene que venir conmigo? Porque piensa que tengo dinero. No. Mira, cariño, a lo mejor no lo ha robado nadie. No, si se lo ha fumado él también. Escúchame. ¿Y tiene que ir a Hassan algo? Escúchame. No. ¿Lo han robado? Escúchame la tijera, por favor. No tengo, mi amor, tijera, me dice. ¿Cómo te llamas? ¿En serio? Sandra. Sandra, es verdad. Explícame, Sandra, ¿qué está pasando? Se ve que ayer se robaron metanfetamina y crack. Y la pegaron a ella como si fuera ella. Sí. Y el dueño sabe que la roba. Esto es cada día se roban. Cada día. Cada día. Pero yo sé que él también se lo gastó y tiene que demostrar al camello grande, tiene que explicar el motivo, el porqué. Pues es más fácil y más robado. Claro, es que debe ser jodido. O sea, ¿cómo se solucionan estos? Pues yo meterte en jaleos de estos, es que yo no lo hago. Vamos. Yo no me meto en jaleos de estos. Yo me pillo de casualidad. Yo normalmente no. Tengo mi novio, no. ¿Tienes novio? Sí. ¿Cómo os conocisteis? Evidentemente. Pero tú entonces sueles estar la mayor parte del tiempo aquí o vives. No, tú no vives aquí, me has dicho, sí. Yo me aíslo mucho. ¿Qué le duele? Que le pegaron. No me gusta tampoco, ¿ves? Un rato vale. Pero tanto rato yo tengo otro tipo de vida. Claro. Me voy a la playa. Es que imagino estar aquí debe ser intenso, ¿eh? O sea, vivir cada día. Psicológicamente, o sales de aquí o terminas muy mal. Psicológicamente puedes terminar muy mal. Con ansiedad. Piensa que hay mucha gente con mono. ¿Que vaya a la iglesia? Su mono crece el doble. ¿Y qué le recomendarías a una persona que acaba en la calle, en esta situación así? ¿Cuáles son los primeros pasos y qué tienes que hacer para sobrevivir y salir adelante? Depende, porque hay gente que termina en la calle porque quiere y hay gente que termina en la calle por necesidad. Claro. Entonces son dos cosas diferentes. El que termina en la calle porque quiere, ese sí que tiene opciones. Tiene opciones, tiene casa, puede tener trabajo, pero no queremos. Yo no quiero. Mi vida es la noche, es estar en la calle. A mí me gusta estar en la calle. No duermo, entonces yo por la mañana me voy a mi casita a dormir. Claro. Es lo que hay. En fin. Me voy. Que me voy. ¿Y qué días de la semana son más movidos? El fin de semana, imagino. Yo prefiero más un martes, domingo. Sí, pero si un día yo quiero salir a grabar, ¿cuál es el mejor día para grabar? Los días. ¿Los días de qué?
¿Contigo? Que cobran las ayudas. ¿Los días de qué has Que se dicho? cobran. ¿Y qué días son? Normalmente esta gente cobra en el 25. Ah, o sea, si vengo el 25 de cada mes, el 25 o el 26 es lo mejor. Pero jaleo hay siempre. La droga zombie existe. ¿La droga zombie? Existe. ¿Qué es la droga zombie? Pues no los ves. Porque se habla mucho también del fentanilo, ¿no? ¿Ha llegado el fentanilo a Barcelona porque, o no? mira, los centros estos de día que se pueden analizar la droga. Normalmente los miércoles todos analizamos el que quiere su droga. Como Energy Control y sitios Sí, así, ¿no? Energy Control. ¿Es de fiar? No, para mí no. No dirías que es de fiar. No. ¿Por qué no? Porque aquí el Estado tiene mucho que picar, yo paso. Creo que no. Es que yo soy muy desconfiada. Pero no es de fiar en el sentido de que sientes que vas a ir y te van a detener o algo así, o de que no te dan los porcentajes de verdad. Vale. Vale. No, amigo. No, está grabándome a mí. Pero míralo, es que, amigo, míralo, es que esto es la cámara. La cámara está aquí. Es que ¿se lo puedes explicar? Vamos más para allá. Pues lo que te digo, la Energy Control, no sé, es muy Pero que la cámara está mirando hacia aquí. Míralo. Míralo, si no se te ve, si me está grabando a mí, te lo prometo. Pues lo que te decía, no sé, son gente que no quieren hablar, no sé por qué. Bueno, es que no entiendo por qué. No están haciendo nada, ni que... Es que no sé en qué liga se piensan que jugando aquí. Ya. Si están consumiendo 5 euros de crack o de heroína, fuéramos comprando kilos. Ya. Tanto miedo. Sí, pero lo puedo llegar a entender, que no quieran, porque tampoco... Bueno, no sé, tiene que ser... sabe que consumo. Creo que los suyos también. Si no preguntan por qué no vamos el domingo a comer. Es que claro. Claro, tiene sentido. Hay que ser realista en este mundo. Tú tienes que ser lo más realista posible de lo que hay, de quién eres y lo que haces. Claro, hay que ser honesto al final contigo y con los demás. Yo te quiero pedir un cigarro, ya lo sé, que si da, pero te da una buena entrevista. Yo creo que hay que ser honesto. Yo soy muy honesta, yo soy consumidora. Ahora hay mucho tipo de consumidor. Toma. Gracias. A ver, yo soy consumidora de Gracias. Mira, en Barcelona hay muchos sitios para personas consumidoras también. El consumidor, yo por ejemplo, para consumir. Para que no lo hagan en la borde, calle. ¿Entiendes? Y eso, y mucha gente prefiere ese sitio, ese tipo de sitio, otra gente prefiere. Yo tengo mis sitios fijos. En la calle. Lo que pasa es que Prefiere yo he fumar o dejado meterse en la de calle. consumir heroína y cocaína. ¿Y cuánto soléis pillar? ¿Soléis pillar en narcopisos o pilláis por la calle a gente que conocéis y tal? Yo es que me voy fuera de aquí. ¿Vives fuera de aquí? Yo es que me voy, sí. Yo para consumir cocaína. Yo aquí cocaína ya no consumo. ¿Por qué? Porque no hay. Lo que hay no es cocaína. Está muy cortado. Yo creo que es sintético todo, puro y duro. Está fabricado, de hecho, aquí creo, yo creo, es mi pensamiento. No creo que me equivoque mucho. ¿Tienes mechero? Pero bueno, en fin. Ahora sí que me voy. Va, Daniela, vámonos. Ya se acaba la Pues si noche. quieres, no sé, siempre estamos por aquí. Sí. Politiqueo. Sí, no, es El Politiquero. El Politiquero. Pero escrito con K. Vale, K de kilo, vale, ok. El Politiquero. Sí, yo lo que pasa, normalmente no suelo hacer este tipo de contenido. Yo lo que hago es que bajo con unos colegas, grabo con la cámara, entrevistas, traigo los micros y tal. Pero esto es un poco más improvisado. Porque como... Pero cualquier día te puedo llamar y decir, vamos a hacer un directo, cualquier cosa de esta, no se sabe. Sí, yo directos no hago, pero sí que te podría hacer una entrevista personal a ti, por ejemplo. Sí. Lo que pasa, me gustaría hacer directos, pero aún no estoy preparado para eso. También hay porque te expones demasiado. De mujeres y de transexuales. Un centro de mujeres y transexuales. Vete al Camp Nou, a ver cómo funciona la prostitución de los trans allí. Vete también la mañana al Baluar. Lo que pasa es que no te dejarán mucho allí porque es muy... No, bueno... Claro, no vete a un comedor a ver tú cómo funciona un preguntas comedor antes, social. Siempre se puede. Claro. Depende del tipo de entrevistas, ¿no? Creo yo. Claro. Bueno, chicos. Pues muchísimas gracias, chicas, ha sido increíble, ha sido un placer. Que vaya bien tu canal. Que vaya bien, muchas gracias. Gracias, ya nos veremos por aquí. Perfecto, que vaya bien. Vaya locura acabáis de ver, madre mía. Desde luego es uno de los mejores vídeos que he hecho. Es un vídeo bastante impactante, no esperaba que me fuera a pasar todo esto. Pero sí que sabía que algo iba a pasar. Ya sabemos cómo es Barcelona, así que ha quedado un vídeo bastante interesante, la verdad. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, puedes hacérmelo saber, dando al botón de me gusta y compartiendo el vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. También me gustaría recordarte que tienes los links
links de mis otras redes sociales en la descripción del vídeo, así que si quieres ver más de mi contenido, puedes seguirme por ahí. Y sin nada más que decir, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.